quedado? Demostración de Bolzano. Demostración de Bolzano, eso ya lo vimos. Sí. Ese es simplemente un pequeño recuerdo. Tenía varias partes, ¿te acordás? Era, nosotros teníamos una función continua en A y B, y yo suponía que, por ejemplo, f de A era positivo y de B era negativo. Entonces, ¿dónde uso la hipótesis de continuidad? Como es continua, yo declaro un cierto conjunto, que es el conjunto de todos los x, tales que la función es positiva. Bien, son todos los x, tales que la función es positiva, y si x está dentro del conjunto, si la función es positiva y todos los anteriores también lo son. Este conjunto no es vacío. ¿Por qué? Porque como la función es continua, sé que al menos un intervalito va a tener. Entonces, como no es vacío, va a tener en algún lugar un supremo. En algún lugar va a tener un supremo. Algo. Y este supremo nos preguntábamos tres cosas. Si era positivo, si era negativo o si era cero. Entonces nos preguntamos, ¿puede ser positiva la imagen? La respuesta es que no, porque si podía ser positivo, entonces hay todo un intervalo donde se mantendría positivo y por lo tanto no sería el supremo. Dame un segundo. Uy, perdón. Luego nos preguntamos, ¿puede ser negativo? La respuesta es que no, porque si fuera negativo tendría que tener todo un intervalo, ¿no? Donde sería negativo. Entonces, tampoco puede ser negativo, y por lo tanto tiene que ser cero. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Entonces, muy bien, entonces, veamos una cosa. Entonces, esto nos mostraba que tiene que ser cero. Bien, esta prueba solo nos prueba que tiene una raíz al menos, pero no significa que tenga, no significa que solo tenga una, puede tener más de una. Bien, esta es la primera raíz después de A, podría tener otra después. Digo, la función podría ser esto. Bien, la función podría ser perfectamente esto. Muy bien, entonces, estamos viendo derivadas. Vimos cómo derivar, vimos cómo derivar unas funciones, vimos un poquito de todo eso. Entonces,
La idea de la clase de hoy es ver algunos resultados de derivadas importantes y hacer algunos ejercicios de derivadas. ¿Bien? Entonces, ¿qué resultados de derivadas son importantes? El primero es lo que se conoce como el teorema creo que de Lagrange, no sé. Primero vamos a ver un primer teorema, vamos a llamar teorema 1. El primer teorema que nos dice lo siguiente, ¿bien? Sea f una función derivable, ¿bien? ¿Te acordás que habíamos visto que si es derivable es continua? ¿Eso te acordás? Sí. Sea f una función derivable, tal que f eh, de a no, se llama así, tal que f de a es igual a f de b, ¿bien? Tenemos una función derivable tal que la función en los bordes es igual, ¿bien? El intervalo vamos a llamar que es AB. Bien, tengo una función derivable tal que en los bordes es igual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a hacer un dibujito para mostrar. La idea es la siguiente. Yo tengo una función en AB, ¿bien? Fíjate que la imagen es la misma, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, si yo hiciera la velocidad media, bien, imagínate que esto es el tiempo inicial y tiempo final. Si yo hiciera la velocidad media me da 0, ¿no? Me quedaría esto. Este menos este me daría 0, ¿estás de acuerdo? Sí. Es como que el autito fue para atrás y luego volvió. Bien. Entonces lo que va a decir es que entonces existe un punto C, bien, tal que f de C' es igual a 0. Bien. Hay un punto C, bien, en el interior acá hay un punto C, donde la derivada entonces me da 0. Es como una especie de teorema de Bolzano, ¿se ve? Tengo una Sí. variable que es igual en dos puntos, la velocidad media es 0, entonces hay un punto donde se da esa velocidad media. ¿Bien? Bien. Entonces, 2. A partir de este teorema, está el teorema de valor medio, creo que se llama teorema de valor medio de Lagrange. Valor medio. ¿Qué es lo que nos va a decir? Va a usar el otro teorema y nos va a decir algo similar. Es como una especie el primero es como una especie de Bolzano, este es como una especie de consecuencia de Bolzano. ¿Te acordás que Bolzano lo que nos decía es que si yo tengo un punto positivo y otro negativo, teníamos que tener un cero en el medio? Este es lo que nos dice que yo tengo dos puntos iguales, hay una derivada que es cero. ¿Bien? La consecuencia de Bolzano, ¿te acordás que decía que entonces entre dos puntos estaban todos los intermedios? ¿Te acordás de eso? ¿Cómo? La consecuencia en teorema de Bolzano, ¿te acordás que era que entre dos puntos, dos imágenes, estaban todas las intermedias? Sí.
Acá vamos a hacer la consecuencia parecida a la de Bolzano, que es la siguiente. Fíjate que si yo agarro dos puntos A y B, puedo calcular la velocidad media, que me daría esto, ¿no? Voy a ponerlo así. Me daría la velocidad media. Entonces lo que me va a decir este teorema es que existe un punto donde esta velocidad media se da. ¿Bien? Existe un punto donde esta velocidad media se da. Entonces, sea f de A y B en R derivable, entonces existe un C tal que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Bien, esto es lo que sería la velocidad media, ¿se entiende? Existe un punto C donde se da la velocidad media. ¿Bien? O dicho de otra forma, también, existe un C donde f de B menos f de A es igual a f' de C por B menos A. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a tener un valor medio. O sea, si yo tengo que la velocidad media me dio, no sé, tanto 5, entonces en algún punto tuvo que valer 5 instantáneamente. Bien, si un auto, yo veo su posición y su tiempo, y sé que la velocidad media fue 100 kilómetros por hora, en algún momento de la carretera tuvo que tener como velocidad instantánea 100 kilómetros por hora. ¿Bien? Bien. Muy bien. Entonces, estos son teoremas importantes de- de derivación, y luego hay otros teoremas importantes, que es que, entonces, el teorema, vamos a ver acá, teorema 3, que es sea f en un intervalo derivable y a un punto del intervalo, entonces 1. Vamos a poner acá, dimero. Si la derivada en A es positiva, ¿te acordás que la función entonces es creciente? Sí. Entonces existe un épsilon mayor a 0, tal que en el intervalo A menos épsilon, A más épsilon, o sea, existe un intervalo alrededor de A, tal que F es creciente ahí.
Lo mismo va a ocurrir si f, no puse nada, entonces si f es mayor a 0. Bien, si f' es menor a 0, entonces existe un epsilon mayor a 0, tal que en a menos epsilon, a más epsilon, f es decreciente. Y por último, si la derivada es 0, no se puede afirmar nada. Bien. Bien. No se puede afirmar nada. ¿Por qué? Porque existen... o sea, es de sentido común. Si tu velocidad es positiva, vas a seguir yendo adelante en un cierto intervalo de tiempo. ¿Entiendes? Si vos tenés tu auto tiene una velocidad positiva, sé que durante al menos unos momentos vas a seguir yendo para adelante. Si tu velocidad es negativa, sé que vas a seguir yendo por algunos momentos hacia atrás. Ahora, si tu velocidad es cero, yo no sé si vos estacionaste y luego vas a arrancar para adelante. Yo no sé si vos viniste estacionando de reversa y vas a seguir estacionando de reversa. Yo no sé si vos estacionaste y luego vas de reversa. No sé si vos viniste de reversa y luego vas a acelerar para adelante. ¿Se entiende? En muchas posibilidades. Está así, está así, está así, está así. Bien, esto sería como, frenaste, paraste en un semáforo y se diste para adelante. Esto sería, estás estacionando un auto de reversa, paraste y después seguiste estacionando de reversa. Esto sería, estacionaste de reversa, no te gustó cómo quedó y aceleraste. Y esto sería, estabas acelerando, el auto estacionaste y no te gustó y te para atrás. O sea, puede pasar cualquier cosa. ¿Bien? Bien. Muy bien. Entonces voy a pasarte algunos ejercicios para hacer ahora. Dale. Son los siguientes. Bien. Vamos a practicar hoy con algunos ejercicios de práctico y el viernes, el sábado, digo, practicamos con ejercicios para el examen. Bien. Voy a pasar este práctico 9.
Entonces, la dinámica de hoy va a ser la siguiente. Vamos a hacer algunos ejercicios de práctico 9 y la que viene vamos a hacer algunos exámenes. Algunos ejercicios Ok, de bien. dale. Te pasé el práctico 9. Te voy a compartir acá pantalla. ¿Se ve? Sí, Estos primeros ejercicios, te los dejo a un ejercicio. Eh, bien, yo creo que lo que estaría bueno es primero hacer el ejercicio de este 6. Bien, en cada caso determinar los parámetros. Bien, A, se considera esta función, determinar C y D para que sea derivable en todo R. Y C, a esta nueva función, determinar los valores de A para los que este sea continuo. Bien, bien. muy bien. Te dejo que lo pienses. Ahí tenés que aplicar límite, bien, para que sea continua. Acuérdate que ser continua implica que las imágenes, los límites laterales, las imágenes tienen que coincidir. Sí. Y para si es derivable, las derivadas laterales, por así decirlo, tienen que coincidir también. O sea, lo primero que hice fue derivar la función de abajo. Bien, estoy abriendo acá un segundito. Tenemos dos funciones, bien. Vamos a hacerlo completo. Seno de x, ¿no? Sí, Y cx al cuadrado más b. Entonces, tenemos que ser derivable, ¿no? sí, X menor o igual que pi y x mayor que pi. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar. Si yo derivo cada uno, ¿no? Me queda coseno y 2cx, ¿no? sí, Y para que sean iguales las derivadas, digo, bueno, ¿cuánto es coseno de pi? Coseno de pi es menos uno, tiene que ser igual a 2cx. 12 pi, perdón. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces, c va a ser igual a menos uno sobre 2pi. ¿Bien? bien. Muy bien, pero ahora me podrás preguntar, ¿de dónde sale D entonces? ¿Cómo obtengo D? Y bueno, acá lo que obtuvimos es que la pendiente sea la misma. Bien, cuando derivamos de cada lado, lo que dijimos es, bueno, quiero que la pendiente sea la misma de este lado que de este lado. Pero nos falta un detalle. Es que para que sea derivable tiene que ser continuo. Entonces, también tengo que pedir que el límite de este lado, que me da seno de pi, que es 0, sea igual a el límite del otro lado, que es menos uno sobre 2 pi x al cuadrado, pi cuadrado, más d. ¿Se ve? Sí, Y esto es igual a menos uno menos pi sobre 2 más d, y por lo tanto d tiene que ser igual a pi sobre 2. ¿Bien? ¿Se entendió? O sea, porque la parte de arriba, esta,
Nos podría quedar así la función, mira. Podría quedar así. Y acá arriba, así, mira. ¿Se ve? Entonces, no es continua, pero la derivada lateral coincide con esta derivada. O sea, esto que hicimos acá no es probar que sea derivable. Es pedir que la derivada por derecha sea igual que la derivada por izquierda, ¿se ve? Pero no falta pedir, como lo hacemos acá, que además estos dos puntos coincidan, estén pegados. Una vez están pegados y coinciden las derivadas, es derivable. ¿Bien? Bien. Lo mismo va a pasar con la otra parte del ejercicio. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Bien, lo mismo va a pasar con esta otra parte. Acá lo único que tenés que hacer es determinar los valores de A para que sea continua, tenés que hacer esta ecuación. Te va a quedar 2A más 2, tiene que ser igual a 2A al cuadrado, ¿se ve? Sí. Acá te queda un polinomio de segundo grado, entonces lo que vas a hacer es buscar la solución. Y de todas las soluciones vas a después fijarte cuál es derivable, usando el método de derivar cada lado. ¿Bien? Bien. La idea es hacer esto ahora. En este práctico tenemos cálculo de derivadas, cálculo de extremos, máximos y mínimos, eso lo vamos a hacer después. Bien, después optimización. Después empieza optimización, monotonía y extremos, eso lo vamos a empezar después. Poder medio y geometría. Bien, derivada segunda, bien, eso lo vamos a ver después. Funciones cóncavas, convexas. Bien, entonces, vamos a ver, practicar cómo derivar. Bien. Entonces la idea ahora sería hacer esto de acá. Bien. Hacer todo esto. Bien. Salimos y volvemos a entrar y vamos haciendo todo esto. Si te tranquiliza Dale. alguno, avísame y yo te destrabo. Ok.